Bueno, entonces estamos a 23 de abril y seguimos con un repaso a las diferentes formas de hacer estudios culturales y vamos a escuchar entonces ahora a Diana para que nos platique de este texto en torno a los estudios culturales en Italia. Sí. Adelante. Graciela para ti es una teórica que trabaja muchos temas de migración, género, literatura en Estados Unidos actualmente. Y el libro de New Perspectives in Italian Culture Studies nos habla de definiciones, teorías, autores y prácticas acentuadas, es el término, y básicamente son fundamentos teóricos, ¿no? Para comprender la multidimensión de los estudios culturales. Em, bueno, ¿qué son los estudios culturales? Además comprometidos, ¿no? Son todos estos trabajos académicos, llámese docencia, investigación, su divulgación, sobre la cultura hoy en día, es decir, contemporánea, realizada desde perspectivas no elitistas, y con otra palabra que podríamos llamarlo es contrahegemónicas, ¿no? Es decir, como desde abajo para abajo, con una apertura hacia la recepción de producción cultural de la vida cotidiana o generalmente como con sus impactos en trayectorias de vida. Eh, el libro también bueno, más bien, el volumen uno retoma un libro que se llama Culture and Power in Cultural Studies de un autor, me parece que es británico, John Story, que a su vez se inspira mucho en Raymond Williams y habla de los desarrollos más recientes de El Campo y menciona que hay una deuda con el concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? Por eso incluyo su foto aquí. Y las observaciones sobre la relación entre cultura y poder. Para este autor británico, afirma que los estudios culturales son esta práctica académica interesada en pensar la cultura con un toque político. Y como disciplina académica, los estudios culturales construyen un campo comprometido, por ende, políticamente. El enfoque de Gramsci lo amplían sobre estos términos o bueno, sobre estas clasificaciones de clase y poder hacia cuestiones ya de género, etnicidad, identidad y otras similitudes. Los estudios culturales rastrean la construcción del significado y también investigan cómo esos significados son validados, transmitidos y consumidos. Son procesos de construcción de esa validación llenos de ansiedades, de tensiones, que se hacen evidentes a la hora de analizar, ahora sí, la cultura italiana contemporánea. Em, la cultura italiana contemporánea ha sido testigo de intentos de Silvio Berlusconi, no sé si le suena el nombre, pero fue primer ministro en Italia, creo que con un récord de ser ganador 5 veces, obviamente no consecutivas. También un magnate de los medios de comunicación con una firma que en este momento no recuerdo cuál es, y fue fundador de la Forza de Italia, que es un partido político, pero pues también estaba lleno pues, de denuncias, de demandas, de críticas, por algo muy grave, al final que descubrí que era prostitución de menores, ¿no? Entonces, como sujetos como Silvio Berlusconi, aunque por difundir creaciones y representaciones específicas de una cultura mediante sus populares canales de televisión, alimenta roles de géneros y una lógica de mercado y de valores que él ha traducido a su agenda política personal. Este primer ministro había comprendido que los estudios culturales se refieren a que la cultura es un aspecto de todas las actividades humanas y no simplemente una producción intelectual. Y bueno, como señala el autor británico, los estudios culturales nos muestran que la significación tiene un efecto performativo, porque ayuda a construir las realidades que aparenta describir y no hay o voy a utilizar otra vez la palabra, pero no hay una mejor descripción que los procesos de significación que tienen lugar actualmente en los medios italianos, ¿no? Pero actualmente y contemporáneo, entendido que la publicación se hizo en 2012.
Las representaciones culturales que emergen en Italia desde la liberación de los canales de televisión privada, que son a principios de los noventas, específicamente en los programas de Berlusconi, han significado que la cultura italiana, a través de esas representaciones de la humillación del cuerpo femenino, la reproducción de un solo modelo de italianalidad, o sea, de un solo modelo de lo que es ser italiano, basado en el consumismo y la construcción de la información noticiosa como parte de reiterar esta necesidad de un ícono y modelo cultural político único, pues lo llevaron a un proyecto exitoso cultural que actúa y actuar como, entre comillas, la cultura italiana siguiendo líneas pues claramente ya prescriptivas. Berlusconi es Eh, como el Trump italiano, populista y demás. Además, es una especie de Ricardo Salinas Pliego o Emilio Azcárraga Gallán italiano, ¿no? Imagínense que se convirtieran ellos en presidentes. Es el mismo caso, ¿no? Por eso lo mencionan tanto. sí, justo. Y pues bueno, en esta agenda populista de Berlusconi, la construcción de significado impregna todos sus medios, desde la televisión hasta la prensa, pero no ha tomado en cuenta que esos significados no solo se consumen, sino que también se disputan. Y hay resistencias estructurales ahí que siempre van a estar presentes y nunca se van a ir. Y pues esto nos da cuenta que la cultura nunca es singular, e Italia ha sido testigo de la circulación de modelos culturales dominantes que han sido enfrentados y contestados como parte de estos procesos de incorporación, ¿no? Recordemos el fascismo. Las producciones culturales que se oponen a los modelos difundidos por Berlusconi no pueden ser borradas, porque esas mismas son las que sostienen la mirada crítica y nuestro estudio y necesidad de comprender a cabalidad la complejidad de estos significados y significaciones que nunca van a ser definidos, sino siempre provisionales, siempre dependiendo de un contexto específico. Eh, los dos volúmenes, bueno, este libro tiene dos volúmenes y los dos se basan, o su origen, nos lleva a una conferencia sobre estudios culturales italianos celebrada en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos en el 2010. Y esta colección de ensayos se fundamenta en la idea de los estudios culturales como un campo de investigación que cuestiona las separaciones y que privilegia las distintas áreas de estudio con el fin de construir actos de contaminación, entre comillas, disciplinaria, ¿no? Y es decir, que se tocan, ¿no? Que una traspasa sus cualidades a otra. A eso se refiere la contaminación en este volumen. Relacionar lo local con lo internacional, incluso lo intranacional, exige un paso adicional de movernos hacia los asuntos micro y de mover los asuntos micro, perdón, hacia problemas globales, es decir, hacia contextos más internacionales, creando una repetición de zonas fronterizas culturales que la práctica de estudios culturales puede explorar. Y al considerar la cultura italiana como una red intrínsecamente compleja de encuentros, y necesitamos pensar lo nacional como eso, una zona fronteriza que es a la vez un espacio capaz de dar una ciudadanía global. Retoma otro autor que se llama Anthony Appiah, que en el 2006 ya nos estaba mencionando en un libro sobre el ser cosmopolitas, sobre las tensiones entre lo global y lo local, trasladado a una discusión de la ética. Y el autor dice que abrazar una ética implica reflexionar sobre el papel de los discursos que se ubican en la construcción de significados en un momento histórico determinado, pero que lo local ya no es suficiente. Y la autora italiana, en otro ensayo, 2 añitos antes de publicar este libro, eh, se centra mucho en el resurgimiento de la nostalgia por crear comunidades que en realidad nunca existieron, pero cuyas formulaciones ahora forman parte de una amnesia histórica generalizada
Y estas construcciones nostálgicas ofrecen narrativas, pues, que de cierta forma nos tranquilizan sobre un pasado nacional y tradiciones que buscan funcionar culturalmente como refugio ante los cambios, ¿no? Como pensarlo en la historia de la formación del Estado-Nación de Italia. Y aquí les pongo esta frase que dice, pensar lo local sin perder de vista lo global nos permite justo eso, contrastar de manera ética aquellas narrativas que encierran en lugar de conectar contextos de conocimientos más allá de esferas bastante limitadas. Eh, el innovador, la innovadora publicación Italian Cultural Studies and Introduction de autores igual británicos, David Forgas y Robert Lumley, fue el primer texto que recopiló ensayos dirigidos específicamente a estudios culturales italianos. Y estos editores nos señalan que los estudios culturales en Italia estaban tardando en consolidar su propio territorio. Discuten las razones de tal rastreo y participan en una discusión teórica tan innovadora porque sus objetivos eran alejarse de conceptos de cultura entendidos principalmente como esta cultura impresa, una alta cultura, una definición que según ellos requería mucha más revisión porque estaba limitada. Em, Comenzando ahora con un panorama de definiciones que desplaza a otros autores italianos hasta los años 70. Estos dos autores que les dije británicos comentan la falta de discusión y los cambios de interpretación del concepto de cultura desde el antifascismo hasta las protestas y resistencias que coincidieron en la década de los 60 y 70. Sin embargo, observamos que incluso después de este periodo, el mismo vínculo tradicional entre cultura, intelectuales, aprendizaje, persistió y sorprendentemente dado el alcance de los movimientos contraculturales. Para estos autores, la cultura popular sirvió como canal para innovar y enfocarnos hacia la cultura, ya que comenzaron a estudiar lo subalterno, los grupos marginados, y la antropología y la etnografía siempre estuvo, o sea, como que se vio como claramente esa es la vanguardia de dichas exploraciones. Y todo lo que encontraban estaba fuertemente motivado desde la postura política como personas y porque participaban en los debates públicos mientras estudiaban los movimientos de las culturas. Y bueno, analizar la cultura de masas en Italia y bueno, en general, requiere una investigación de la postura política que define qué es dicha cultura. La izquierda la definió como inauténtica o como promotora de la mercantilización de la vida, hasta que intelectuales como Humberto Eco, que recordemos que fue, bueno, le nombran fundador de la semiótica moderna, si no me equivoco, y estaba obsesionado con una época que era la Edad Medieval, y también en varios de sus textos anticipó la posverdad, que o sea, a lo que se refiere a la posverdad es que la verdad se pierde peso frente a lo que uno siente, entre comillas, como verdadero, ¿no? Es decir, como que la objetividad se pierde una vez que las emociones se ven implicadas. Y un ejemplo clarísimo, reciente, bueno, ya pasaron 10 años, en 2016 lo que pasó con Brexit o con Trump, ¿no? Vimos que independientemente de que, o sea, de que Trump era esta figura, ¿no? Como lo es ahora, las emociones ganan, ¿no? Y es que los votos, o sea, o por qué tuvo tantos votos, es que la gente votaba desde la víscera, desde las emociones, desde los sentimientos. Y bueno, autores como Humberto Eco analizan los cambios más recientes en la vida italiana y adoptaron la semiótica como el marco teórico para analizar y traducir al italiano obras súper importantes de otros intelectuales europeos. Eh, Al centrarse en las temáticas que dividieron estos dos volúmenes, hay categorías muy importantes como geografías, identidades, medios, cultura y sociedad. Y esta recopilación que hacen los autores
de David Forgassi y Robert Lumley, se convirtió en una brújula para proyectos posteriores en los estudios culturales y especialmente aquellos que posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En 1998, Robert Dombrowski y Dino Cerveji editaron un volumen especial centrado en los estudios culturales con temas críticos que abarcan ya un espectro cronológico mucho más amplio que la primera recopilación y nos hablan de los términos de interdisciplinariedad y transdisciplina en los estudios culturales, o sea, que se necesita realizar porque se preocupa mucho menos por la cantidad de conocimiento que por el enfoque que se aborda. Esta observación se refuerza por el hecho que aunque los estudiantes universitarios en Italia se les exige cubrir un número muy considerable de materias, el énfasis sigue siendo en abarcar un amplio rango temático en lugar de crear una red matizada de conexiones entre las prácticas culturales. Irónicamente, mientras el trabajo de Gramsci es muy importante para los estudios culturales, en la práctica educativa en Italia, un concepto humanista de la cultura dominó el siglo XX y se hizo poco esfuerzo por cuestionar las instituciones culturales, ¿no? Y los privilegios de clase y de los grupos intelectuales. La introducción de la autora italiana se centra en en una respuesta a un folleto italiano del 2001 que propone que propone que los estudios culturales pueden ofrecer una interpretación de la cultura que cuestione abiertamente los planes desastrosos para el futuro de Italia. Eh, Luego explica otro autor que la verdad no sé quién es, Irene Cacandes, en su genealogía de los estudios culturales, que posicionarse como académico implica reconocer que la humanidad difícilmente puede sobrevivir al siglo XXI si no aprende sobre cómo la cultura informa y modela el sentido de identidad y los comportamientos humanos que tanto somos miembros de la misma comunidad, ya sea grande, pequeña, incluso especialmente los contratos entre comunidades, ¿no? Entre estas negociaciones. Y preocupados los autores italianos por preservar los enfoques tradicionales de lo que es cultura, algunos académicos italianos fueron muy enfáticos en denigrar el eclecticismo metodológico. Esto que significa es un enfoque híbrido, ¿no? Como muy intercultural, que es necesario para practicar los estudios culturales. La nueva colección de los volúmenes sostiene definiciones y teorías porque la teoría ofrece a los estudios culturales medios para comprender y reflexionar. Y aquí me parece que retoma a las ideas de Stuart Hall, en lugar de simplemente repetir muchas veces las ambigüedades y las preocupaciones que interrumpen de manera muy radical e incluso paralizan los estudios culturales. Lo que está en juego, podemos ver una vez más, es la relación entre teoría y política. Es decir, que los estudios culturales y la política nos recuerdan que son el centro donde hay un interés por producir intelectuales orgánicos profundamente implicados en el aspecto del performance, lo performativo de los estudios. Voy a tratar de apresurarme un poco más. Bueno, no, todavía aquí. Sería imposible, dice la autora, publicar este volumen sobre estudios culturales sin incluir un ensayo sobre el impacto que ha tenido el trabajo de Antonio Gramsci en la teoría de los estudios culturales y también el ensayo de Paolo Cambollioni, que pues es una persona muy importante en los estudios de coloniales. También, porque retoma las ideas de Walter Mignolo, de Boaventura de Sousa, incluso ya mirando hacia Latinoamérica, Judith Butler en su momento, porque lo que importa es el conflicto como motor de la política. Eh, a Paolo, bueno, Paolo define la posición eh, de un prototipo de una nueva clase de intelectuales, les dice no orgánicos y
posideológicos que sin negar su función progresista replantean múltiples conexiones entre cultura y sociedad, economía, política, desde un punto de vista histórico, plural, alternativo, con una interpretación de la evolución como conquista de un progreso completamente materialista. Ahora sí, teniendo en cuenta que los centros y las periferias culturales son generalmente contextos fluidos que a menudo, otra vez voy a utilizar la palabra, contaminan mutuamente, necesitamos alejarnos de las interpretaciones de procesos de hibridación, como son movimientos unidireccionales del centro hacia la periferia. Solamente una narrativa política conservadora va a anhelar ese centro capaz de asimilar, silenciar los márgenes en un solo sentido, ¿no? Es decir, debemos examinar cómo lo periférico, lo otro, lo diferente, modifica al centro, que a menudo el centro es este mundo occidental junto con todas sus tradiciones. La segunda colección del volumen de New Perspective on Italian Cultural Studies se titula justo Práctica, Estudios de Caso. No, tal vez ahí se hila un poco con las dudas que tenía Marce, porque se construye en torno a la idea que, como nos recuerda el autor británico que mencioné al inicio, los textos son siempre multiacentuales, es decir, siempre pueden ser hechos para hablar con acentos diversos. No están hechos para cualquier persona los puede leer, ¿no? Y va a haber una interpretación diferente, igual de válida. El ensayo de otro autor que se llama Emilio Berrocal sobre la cultura del hip hop en Italia abre esta segunda interrogatoria exigiendo un compromiso por parte de los intelectuales y de hecho Berrocal narra su propia experiencia como un antropólogo militante que ubicó su lucha social en un espacio específico en Roma y utilizó el rap como medio para redefinir las prácticas discursivas en torno al concepto de la otredad y el papel del otro en la sociedad italiana. Este trabajo se trata de una interesante construcción de un intelectual orgánico contemporáneo y su rol que pone en práctica del cambio cultural al situarse dentro de esta alteridad en el centro de su teoría de los estudios culturales y además en su práctica acentuada. La otredad también está en el centro de los trabajos de Derek Duncan, It's Because I Am a WAP, y es una diáspora queer postcolonial italiana, en la cual analiza las complicaciones provocadas por el desplazamiento de las orientaciones sexuales a través de naciones y culturas. Y aquí la otra edad se concibe en plural y requiere experiencias muy complejas de representación orientadas a, a retratar esas diferencias sociales y la experiencia individual, singular de cómo se forma el otro. Otro autor que se llama Toshio Miyake dirige la discusión sobre la otredad para examinar la cultura italiana dentro de un contexto nacional muy diferente. Explora la fascinación que Japón tiene con la cultura italiana, que ha sido apropiada en Japón en formas de todos sus estereotipos menos matizados. Describe que dicha apropiación es una reinvención de la cultura occidental misma, la cual imita prácticas orientales de Occidente hacia las culturas, más bien, las prácticas de Occidente hacia las culturas orientales. Y bueno, es que le nombra occidentalizar a Italia en Japón, implica invertir los papeles sobre un país occidental que, eh, junto con el resto de Europa, había orientalizado a Japón. Y es un análisis, me parece provocador, porque significa que lo italiano, entre comillas lo italiano, fuera de Italia, sí cuestiona los procesos de construcción de lo que es el occidentalismo, como un proceso que expone las construcciones artificiales que Occidente ha hecho del Oriente, recicla, replica ese proceso en una construcción de una Italia nueva. Eh, ahora también, bueno, no ahora, pero retoma el trabajo de Alessandro Dal Lago
sobre la imagen de los extranjeros en los estudios culturales italianos. Y este trabajo vincula la migración con una mirada sociológica previo sobre la ubicación cultural de las personas migrantes en Italia. Dallago enfatiza que la hostilidad hacia los otros es una parte constitutiva del discurso público, súper presente al analizar la plataforma de los partidos políticos, en donde se escucha y se repite el racismo, o sea, como el racismo es la base de las campañas políticas y al mismo tiempo critica el discurso contemporáneo, ¿no? Generado por los intelectuales considerados como los más heroicos. Eh, Dallago define esto como mitología cultural, y es que quienes se han convertido en referentes morales de la cultura italiana contemporánea tienen que ser fuertemente criticados, ya sea por la prensa o por cualquier otro medio que los percibe como un ataque, y hay que hacer un análisis textual minucioso que nos invita a nosotras que lo podemos leer a descubrir hilos ocultos del discurso racista, incluso en los escritores que consideramos nuestros héroes intelectuales. Eh, las discusiones sobre otredad en la cultura italiana implican sí o sí una reflexión sobre la construcción de un sur que se encuentra tanto dentro y fuera de las fronteras nacionales. Aquí retoma a una autora que se llama Valeria Maguire y cierra la sección de la categoría práctica del primer volumen para llevar nuestra atención hacia el pasado colonial de Italia en el Mediterráneo. La historia aquí es que las colonias italianas desde 1912 han sido tratadas y miradas como alternativa a la interpretación teleológica de la evolución eh, des, desde los márgenes coloniales, ¿no? Frecuentemente que son ignoradas las discusiones sobre el colonialismo italiano. Su análisis de cómo, bueno, el análisis que hace la autora Graciela sobre la propaganda del siglo XX aborda la cuestión de la construcción de narrativas dominantes sobre un sur que al final del periodo es fascista e investiga cómo los estereotipos de las colonias del Mediterráneo Oriental eran consumidos en la prensa pública y en el imaginario colectivo, así como los intentos del régimen como espacios tanto de diferencia cultural, es decir, soy inferior por ser norte, como a la vez de semejanza con la cultura mediterránea italiana. Eh, y ya para finalizar, pues la articulación de interpretaciones acentuadas de los textos que se incluyen en este primer volumen, yo destacaría la necesidad de seguir leyendo la cultura italiana e interpretar, bueno, siempre y cuando interpretemos su construcción a los estudios culturales como una herramienta necesaria para adoptar un enfoque político, tanto en la investigación como en la docencia. Y un adelanto que nos presenta en esta parte Graciela es que el segundo volumen de este libro de New Studies in Italian Studies eh, es una discusión sobre la cultura italiana con especial atención a las cuestiones de la otredad que van a destacar la importancia del arte y las humanidades en la imaginación de un futuro distinto para la cultura italiana. Y pues estas discusiones nos revelan que lo que está en juego, culturalmente hablando, es un rediseño de las fronteras geográficas y políticas, tanto dentro de Italia como desde una perspectiva más global, con el objetivo de crear proximidades discursivas que prometen eh, un cambio, ¿no? Más justo para todas. Y listo. Muy bien, muchas gracias, Diana. Muy bien el detalle del caso particular de Italia, ¿no?